Se va a comenzar a grabar. Mm. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy estamos en la actividad de un taller de oratoria, liderazgo y desarrollo personal eh, realizada por Carlos Pérez, quien es un filósofo de filosofía práctica. Adelante, Carlos. Ya, a ver. Bien, bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Voy a tratar de poder desarrollar este tema. Espero que no sea muy, espero que sea de su agrado, que no sea tampoco tan aburrido. A veces puede ser. Y también pediría su participación. Creo que para mí esto también es importante. A ver, bien. En primer lugar, mi nombre es Carlos Pérez. Me conocen como Charlie. Ya, y en esta oportunidad te he traído una charla virtual que ya he estado realizando algunas cosas sobre estrategias, como por ejemplo para el liderazgo, algunas cuestiones también como para desarrollo personal, pero en este caso vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el liderazgo, ¿bien? Entonces, bueno, yo tengo una consultora que se llama Filosofía Consulting. Actualmente trabajo con algunas empresas y veo, digamos, temas de su cultura organizacional, trabajo también con el propio, digamos, gerente, con el CEO, trabajo con las personas, evaluar, digamos, cómo la empresa está trabajando, qué tanto, digamos, los colaboradores pueden trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Bien, entonces yo soy un filósofo práctico, es decir, a mí me interesa mucho recuperar esta visión clásica de la filosofía como forma de vida. Lo importante para mí como filósofo no es digamos, pretender, ¿no? Acceder a ese mundo suprasensible, ¿no? Sino más bien pisar, digamos, en la tierra y ver, digamos, de una otra manera cómo la filosofía nos puede ayudar. Creo que por ahí va el gran valor, creo que por ahí va la gran oportunidad que tienen los profesionales en humanidades en este tiempo. ¿Por qué? Porque debido a la inteligencia artificial y al avance tecnológico, cada vez trabajos manuales, repetitivos, lo va a hacer básicamente lo que es la inteligencia artificial o la máquina o lo que queramos llamarlo, ¿no? Sin embargo, van a haber aspectos muy humanos que quizá la máquina todavía no lo va a poder hacer, aunque entiendo que ya se está buscando, por eso están pretendiendo que hasta la inteligencia artificial pueda tener como una especie de emociones, sentimientos, etcétera, ¿no? Pero todavía no ha llegado ese momento. En este sentido, los profesionales en humanidades tienen una gran oportunidad para entender lo humano y desde la comprensión de lo propiamente humano poder ayudar a las organizaciones, ¿no? Bien, unos datos curiosos sobre mí. Bueno, yo he nacido en Huacho, ¿no? No sé si por ahí alguien ahí ha comido salchicha huachana, ya, yo soy de ahí. Bueno, no solamente me he dedicado al tema de la filosofía, sino que he sido bailarín urbano. ¿Ok? Yo he bailado breakdance, ya que ha pasado esto de las Olimpiadas, ¿no? Bueno, yo bailé breakdance, aunque no bailaba el breaking, sino que más bien bailaba un estilo muy similar a la música disco, pero un poquito más antiguo. En el 2013 gané un concurso de baile nacional aquí y pude viajar a Las Vegas a representar al Perú. Y eso a mí me permitió poder evaluar si realmente la carrera que estaba estudiando, porque yo estudiaba educación en la especialidad de filosofía y religión, actualmente estoy haciendo una maestría en prácticas filosóficas en CECATFI, ya lo estoy terminando,
y estuve a tiempo también de este movimiento de las prácticas filosóficas cuando llegó acá en el Perú. Y este viaje a mí me permitió pues evaluar si realmente quería dedicarme a la docencia, ¿no? Y no más bien a trabajar en un ámbito más de los negocios, en un ámbito más de trabajar con personas aún mucho más inteligentes, ¿no? Y esto fue lo que dio un giro para poder cambiar de rumbo, ¿no? Bueno, también creé una asociación cultural donde enseñábamos a los jóvenes o a los chicos para que en vez de estar cayendo en conductas, digamos, o situaciones como la delincuencia, el consumo de drogas y demás cosas, pudieran utilizar el baile urbano, ¿no? Como una buena forma de utilizar el tiempo libre. En estos jóvenes en situación de riesgo, yo trabajaba mucho esta parte interior, esta parte, digamos, psicológica, hasta espiritual de ellos, pero muchas veces caía en el problema de que no podía ayudarles a trabajar esa parte financiera, esa parte económica, porque por parte de mi carrera no sabía qué hacer, ¿no? Y esto me llevó pues a emprender este camino del emprendedor, empezar a trabajar en otros rubros que me permitieran a ellos enseñarles y le mostrara que hay realmente otro camino, ¿no? Este proyecto continúa, pero ya no de la misma manera. Ahora estos chicos ya trabajan, ya estudian, pero ha ayudado mucho, por lo menos en mi carrera, porque me permitió aprender sobre gestión de proyectos, ¿no? Bien, también en medio de esta, digamos, de todo este camino, he tenido que ser payaso, por ejemplo. He animado baby shower, fiestas infantiles, etcétera, y un montón de cosas, ¿no? Donde me ha llevado la vida. Y por esa razón no prefiero mantener un perfil tan académico, ¿no? Y también he sido profesor de escuela, ¿no? Entonces, todo esto me ha llevado a confluir, ¿no? En mi persona y ahora, bueno, me encuentro aquí compartiendo algo de mi experiencia, de lo que he podido aprender. Trabajo con otras organizaciones, también como grupos estudiantiles. Justamente hemos hecho ahí un convenio con la Universidad del Callao y estamos haciendo un proyecto que yo lo he llamado Payasofía, por ejemplo, ¿no? Donde combino el tema del clown con las prácticas filosóficas, ¿no? Bien, espero que también puedan ustedes participar. Me parece eso sumamente importante. No quiero que esto se convierta en un monólogo, ¿ya? Así que empecemos por unas cuestiones básicas, ¿no? Bien. Primero, quisiera que podamos reflexionar. Pudiéramos reflexionar al respecto de lo que ocurre, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, de todas las razones por las cuales Hitler, digamos, pierde, ¿no? La guerra, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que fueron estas conductas, ¿no? O estos factores que generaron que Hitler perdiera, ¿no? Los escucho. A ver, tenemos aquí a María del Pilar, a Carlos Manuel, Gladys, Ruth. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuáles fueron los motivos, las razones por las cuales Hitler perdió? ¿Alguien quiere participar, por favor? Hola, Buenas noches. dale, te escucho, Ruth. Bueno, fueron, según yo, fueron varias las razones, ¿no? Una de ellas es que se quedó con gente mayor y empezó a mandar a jóvenes a la guerra. Ujú, Además de que ya estaba prácticamente rendido porque muchos países ya se unieron para combatirlo. ujú, ujú, Y entre ellas, de repente, porque también los mismos soldados se dieron cuenta, pues, que estaban siguiendo a una persona desequilibrada, ¿no? Porque también muchos comandantes o generales incluso querían matarlo. ajá, Bueno, aparte de eso, otras cosas más que ya no me acuerdo de este momento. ya, bien. Lo que has dicho es importante. Ya lo querían derrocar a Hitler, ¿no? Ya hasta algunos ya lo estaban vendiendo, ¿no? Los querían entregar a los aliados. Pero hay un factor que nos congrega, digamos, aquí,
y tiene que ver mucho con esto porque esto es algo que siempre se repite, ¿no? Dale, María de Pilar, por favor, te escucho. Te escucho, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te felicito, eres o has sido maestro también. Muy bien, igual que yo. Em, no, bueno, como acabas de decir, Ruth, los factores siempre son múltiples, ¿no? Ujú, En este caso, es paradójico, porque Alemania tuvo un armamento de última generación. Ellos se dedicaron ujú, pues ujú, a fabricar armamento y lo hicieron para la guerra, iban adelante, ¿no? Muchas cosas nuevas utilizaron, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra ujú, Mundial. Quizás las estrategias, si bien es cierto, en un primer momento, pues Hitler se lanza sobre Europa, su debacle fue en la Unión Soviética. ujú, Para mí, él dividió su ejército en tres frentes, el norte, el ujú, centro y el sur. Y todos sabemos que mantener solo una columna en guerra es completamente difícil, porque hay que renovar los soldados, porque hay muertos, hay que renovar a los heridos, que se les da de baja, ropa, alimentos, medicina, la alimentación, ¿no? Que es tan difícil. Entonces, eso fue, bueno, la Unión Soviética hizo retroceder a Hitler. Otro que los aliados tomaron una serie de estrategias también, ¿no? Y se reunieron y se unieron, perro, pericote y gato, para ver ujú, cómo le ponían fin a la insanía de Hitler, ¿no? Por último, salieron a la luz, aunque en Europa no lo querían mirar, sí sabían lo que se hacía, se exterminaban a diferentes etnias y a ujú, diferentes grupos raciales y culturales. Entonces, no lo querían ver, pero ya el sol no se podía tapar con un dedo. ujú. Y finalmente, pues, entra Estados Unidos activamente, había participado, pero entra activamente en la guerra y eso inclinó la balanza decididamente, ¿no? Excelente. Sí, justamente eso es de lo que se trata, ¿no? Como ustedes pueden ver, nuestro análisis como profesionales de humanidades es un poco diferente, ¿no? Cosa que quizá en la empresa, quien podemos encontrar pueden ser ingenieros, administradores, psicólogos y un montón, digamos, de profesionales que no son de humanidades, pueden ser que vean las cosas mucho más simples, ¿no? Mucho más técnicas. Sin embargo, nuestra posibilidad, nuestra oportunidad de humanidades es poder entender los problemas humanos justamente como propiamente humanos. Y esto significa multivariables, ¿no? Pero aquí es importante porque lo que le puede pasar a Hitler le puede pasar a una empresa también. Y en las conversaciones que ustedes están planteando, hay un factor importante que es el factor de liderazgo, que influye mucho en Hitler y por la razón también por la cual va a perder. Desde el mismo momento en que estamos viendo muchas cosas que tienen que ver con toma de decisiones. Aquí la profesora, la otra profesora han comentado y muchas de estas cosas tienen que ver con la capacidad del líder en la toma de decisiones y qué tanto estas tomas de decisiones son las más eficaces en algún momento, como también otras pueden ser más eficientes, como este caso de, por ejemplo, cuando hay muertos y hay que poner más, digamos, soldados, etcétera, ¿no? Además también que ya se comentaba, que muy bien lo mencionaron, ya al parecer ya en los últimos momentos ya Hitler parecía que estaba loco. Pero lo importante que yo quiero rescatar de esto es cuando estaba revisando sobre por qué fueron los factores, ¿no? Que pierde Hitler, y por eso lo pongo, es que había una forma muy específica de cómo liderar a Hitler. Y Hitler era un autócrata. Es decir, él era
quien creía que sabía cómo debe tomar decisiones y que lo que él pensaba era verdad y era cierto porque él lo decía. Y si algún comandante, algún general, ¿no? Algún otro rango de su equipo intentaba decirle algo contrario, él básicamente lo destituía o un poco más lo mandaba a matar. Entonces no recibía críticas. Entonces lo que generó él al final fue que todo el mundo que estaba a su alrededor, que hasta podía ser mucho más inteligente que él, mucho más experto, simplemente le diera siempre la razón en lo que él creía era cierto. Y cuando se encontraban los generales en el campo de batalla, muchas veces lo que tenían que hacer estos generales era primero llamar a Hitler y preguntarle cuál era la jugada, la estrategia o lo que tenían que hacer para poder responder. Cosa diferente que pasaba con los aliados, porque si bien es cierto con los aliados había un plan inicial, el general que estaba en medio del campo de batalla podía cambiar dicho plan, porque estaba en el frente de batalla. Es más, él tenía toda la autoridad de decir que si los aliados le decían, que si desde arriba le decían, hay que ir por la izquierda, y el general pensaba que lo mejor era ir por la derecha, ellos tenían el poder de poder ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el campo de batalla. Y por esta razón, justamente es que hay una jugada que le hacen los aliados que lo terminan engañando a Hitler. Y como Hitler está sentado en su escritorio, él no sabe lo que está pasando. No sabe lo que está ocurriendo en el campo de batalla. La información que le llega no es una información adecuada, es una información hasta que puede estar maquillada. Es una información que puede estar solamente hecha para que escuche lo que él quiere escuchar. En otras palabras, Hitler había sido o había convertido su organización en una organización que no le permitiera conocer lo que realmente pasara o no pudiera hasta gestionar el conocimiento. Su liderazgo lo llevó a él justamente a la ruina, ¿no? Y eso es lo que yo quería remarcar con esto de Hitler, porque hasta en las propias empresas lo mismo ocurre. En esta última experiencia que estoy trabajando con un amigo empresario, él está preocupado porque dice, yo no sé qué está pasando, Charlie, me dice, ¿no? Supuestamente llamo a mi project manager, al gerente de proyectos, y me dice que todo está bien, me dice, ¿no? Pero hablo con comercial y comercial está enojado porque dice que los clientes le llaman y le comentan que no están entregando los proyectos a tiempo y que no los están atendiendo, pero cuando yo voy al gerente, me dice que todo está bien. ¿No? Nadie me dice nada, qué está pasando, no es que no haya recursos, sí hay recursos, pero no lo entiendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y muchas veces las organizaciones también sufren y padecen de esto, porque tú puedes crear una organización que no esté ayudándote a poder tomar mejores decisiones como líder. Por ese motivo, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad de liderazgo, no? Se nos comenta, especialmente este especialista que se llama John P. Cotter, dice, ¿no? Un ejército puede realizar sus funciones en tiempos de paz de forma adecuada, con una buena administración y una buena dirección, siempre que disponga de un liderazgo en su cúspide. Normalmente, las organizaciones creen que basta con un liderazgo en la cúspide, ¿no? En la parte más alta, y que la gente va a actuar conforme a lo que el líder puede decir o actuarán conforme a eso. Sin embargo, esto funciona cuando hay tiempos de paz en realidad. Y vamos a ver qué nos dice John Picoro, ¿no? En tiempos de guerra, un ejército sigue necesitando una administración y una dirección competente a lo largo de su escala jerárquica. Pero, dice, no puede funcionar sin enormes cantidades de liderazgo en virtualmente todos sus niveles. He allí la diferencia de por qué el liderazgo es fundamental. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas en alguna organización,
no hay ningún problema con que uno esté arriba como líder y que simplemente tenga administradores o tenga gestores para que pueda mantenerse las operaciones dentro de la empresa. Sin embargo, cuando vivimos en entornos como ya los que ya se habla, entornos VUCA, entornos BANI, donde hay mucha incertidumbre, donde hay competencia, donde la empresa, si no factura, la gente no cobra o no come, en todo caso, no se puede mantener una empresa de la misma manera, sino que requiere que el liderazgo esté a todos los niveles. Tú no puedes acaparar el liderazgo en un solo lugar cuando tienes una situación como esta. Requieres liderazgo a todos los niveles para que todos puedan decidir conforme a aquella visión que está planteando o que está construyendo el líder. Y eso es lo que muchas veces ocurre en algunas empresas que son hasta grandes, que se pueden declarar como los Great Place to Work, o empresas que pueden tener muchos ISOs o muchos reconocimientos, muchos premios de calidad, pero al final su servicio, digamos, al cliente puede ser pésimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aunque el líder tiene una idea de lo que aparentemente debe ofrecer, el que está en el último de la jerarquía puede ser que no, porque para él no le interesa simplemente lo mismo que le importa al líder. Por ese motivo, el liderazgo es fundamental a todos los niveles porque va a permitir que las personas tomen una decisión bajo la misma visión que está planteando este líder, ¿no? Entonces, ahí empezamos los graves errores que tienen las organizaciones, ¿no? Por eso en mi trabajo yo ya converso con el gerente, con el CEO, y aparte de empezar a diagnosticar la cultura, también ya diagnostico cuál es el estilo de liderazgo que tiene este gerente o este líder, no este CEO, como también sus otros líderes. Porque muchas veces va a ocurrir que como líder vas a decir, yo no sé cómo tratar, cómo hacer con esta persona, yo no puedo, ya perdí la paciencia. Y lamentablemente no te das cuenta que no requieres tú liderar a todo el mundo. Tú solamente requieres liderar a otros líderes. Y otros líderes, y estos líderes a los cuales tú lideras, liderarán a otros. Por eso se requiere a todos los niveles liderazgo. Y esto significa justamente la razón y el motivo. Vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el liderazgo? Según John P. Kotter, digamos, un concepto mucho más básico de liderazgo lo toma en dos. Uno, dice para eludir al proceso de llevar un grupo o grupos de personas hacia una determinada dirección. En la mayoría de los casos dice por medios no coercitivos, ¿no? Entonces, liderazgo, en un sentido muy amplio, es un proceso en el cual tú llevas de un lugar a otro lugar, ¿no? Y estos medios no coercitivos, ¿ok? Que son importantes, pero como dice aquí, en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, porque también este líder puede utilizar medios coercitivos, como por ejemplo, un medio coercitivo puede ser, si tú no haces esto, te voy a despedir. Si tú no haces esto, te voy a reducir tu sueldo, te voy a quitar tu sueldo, vas a perder poder, amenazas, castigos, etcétera, ¿no? Y los otros medios no coercitivos, por excelencia, que los vamos a ver, es la persuasión. ¿Ok? Entonces, el líder que lleva de un grupo de un lugar a otro, muchas veces tiene que valerse de la persuasión, aunque a veces utilizará medios coercitivos, ¿no? Por eso, no sería extraño de por qué algunas personas se preguntarán, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que está ahorita apoyando ahí a Maduro, quizá, ¿no? Bueno, tiene su explicación, definitivamente, ¿no? Bien, otra cosa más también se utiliza liderazgo, dice, para aludir a personas que desempeñan papeles en los que se espera exhiban su liderazgo, ¿no? Entonces estamos hablando de quizá
también se utiliza en otro sentido para referirse a quienes tienen, digamos, cierta jerarquía, ¿no? Bien. ¿Qué más? El liderazgo es influencia. Según John Maxwell, el liderazgo es influencia. Es decir, cuando yo lidero, soy capaz de poder, de una u otra manera, ¿no? De una u otra manera, hacer que la otra persona pueda tener una conducta que yo estoy buscando en ella. Yo la influencio. Yo puedo hacer que cambie hasta, por así decirlo, de conducta, de comportamiento, de punto de vista, de opinión. Puedo conseguir aún lo que yo estoy buscando para mi conveniencia y para conveniencia del otro, porque eso es la influencia, ¿no? Diferente a la manipulación. Puedo yo ayudar a que la otra persona cambie o vaya o se dirija hacia donde yo estoy esperando como líder. Entonces, el liderazgo está determinado por mi capacidad de influenciar en las personas. Y esto es un aspecto que muchas veces no se presta atención a la cuestión del liderazgo, porque a veces puede ocurrir que te ponen como jefe, como jefa o con un cargo de poder y piensas que la gente va a hacerte caso, solamente porque ya tienes un puesto jerárquico. Y te das cuenta que muchas veces no ocurre. ¿Por qué? Porque tu liderazgo se basa en tu capacidad de influenciar. Y esto es algo que uno tiene que aprender a mejorar al momento de poder trabajar con otras personas. ¿Cómo yo puedo influenciar en otras? ¿Cómo yo puedo hacer aún que la otra persona haga lo que yo quiero pensando que la otra persona hace lo que ella quiere, ¿no? Entonces, asimismo, el líder es líder porque tiene gente que le sigue. Y muy bien dice Maxwell, ¿no? Dice, el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. En otras palabras, si hay personas que te siguen, si tienes seguidores, es porque realmente estás siendo el líder. Y no necesariamente requiere que tengas cierto poder jerárquico, porque gran parte de las veces se confían en que tienes una cierta jerarquía y que esto ya basta. Pero es peligroso, porque cuando pierdes ese poder o esa jerarquía, la gente ya no te seguirá. Y eso es lo más seguro que pasará justamente con Maduro. Cuando Maduro lo derroquen o cuando salga en algún momento, nadie de las personas o muy pocos estarán allí para seguirlo o para querer ahí hacer algo por él. Y esto es lo que puede caer muchas veces un líder, creyendo que porque en estos momentos tiene poder, la gente realmente lo ama, lo sigue, lo quiere y demás cosas. Pero como se dice, cuando las papas queman, ahí será cuando realmente verás si ha sido una persona que realmente ha sido un líder, si realmente ha sido una persona capaz de influenciar. Es más, si es capaz de influenciar sin necesidad de tener un cargo. Esto es lo importante. Y aún George Maxwell también comenta algo importante, dice, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con una organización y quiero saber quién es el líder, comenta Maxwell, lo primero que yo hago es observar cuando hay alguna discusión hacia quién el público está observando para escuchar su opinión, comenta él, ¿no? A esa persona a quienes todos voltean para poder escuchar, esa sería la persona quien realmente es el líder, ¿no? En este sentido, el liderazgo es influencia, ¿no? Bien. Entonces, parte de estos medios no coercitivos, yo lo he denominado como el arte de persuadir. Un líder de influencia tiene que saber persuadir. Y este es el problema que tienen muchos líderes al momento de querer liderar. No saben persuadir. Están presuponiendo que porque lo que ellos creen o porque algo es verdad o hasta objetivo, ya la gente va a actuar conforme a eso. Pero eso no va a ocurrir.
ya creo que gran parte de las veces uno se da de cara al darse cuenta que tú quizá aquí tienes las mejores intenciones, las buenas intenciones, pero la gente parece que quiere actuar de forma totalmente contraria, como si no le importara. Pero si supuestamente tú les has dicho, si supuestamente ellos están convencidos, ¿por qué no han actuado así o han actuado de forma diferente? Porque se trata de persuadir a las personas, ¿no? Y a veces no sabemos cómo hacerlo. Por esa razón, persuadir o convencer, ¿no? Bueno, la persuasión, como se dice, se padece como algo impuesto, es algo externo y apela muchas veces a las emociones, ¿no? Incluye acción, dice, sin mediación de la razón. Tiene un carácter muy pasivo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de convencer o de convicción, es como que ya se tiene algo obtenido, ¿no? Es como que ya la persona se convence a sí misma. Pero apela a la razón e incluye acción, dice que está mediada por la revisión crítica del asunto. Tiene un carácter activo. La persuasión no es buena ni mala. Lo que resulta de estas formas es el propósito y el contenido del mensaje, ¿no? Por eso, la diferencia entre persuadir y manipular es que en la persuasión yo estoy buscando algo que nos convenga a los dos, ¿no? Cuando uno tiene un hijo y uno como papá, ¿no? Le dice a su hijo, oye, cepíllate los dientes, ¿no? Lo está buscando persuadir, ¿no? Porque si no, te va a salir caries, mira, si no, se te van a caer los dientes, si no, se va a picar, te va a doler. Mira que cuando estés adulto, quizá ya no vas a tener dientes y un montón de razones con el cual uno le puede brindar, ¿no? Uno está persuadiendo a su hijo, ¿no? Y no lo está haciendo porque quiere su mal, está queriendo también su bien y es algo adecuado también para él. Ahí uno lo está persuadiendo. Pero cuando uno ya lo está manipulando, cuando ya quizá uno solamente quiere su propio beneficio, ¿no? Como por ejemplo decir, para quedar bien en una, digamos, reunión, ¿no? En una reunión de familia, le estás pidiendo quizá que tu hijo salude a una persona que no le cae, ¿no? O que quizá no está muy bien con esa persona, ¿no? Pero tú quieres que lo salude porque quieres que tú quedes bien como mamá o como papá, para que no te critiquen, para que no te digan algo, para que no hablen de ti diciendo, oye, ¿cómo puede ser que tenga un hijo tan mal educado, ¿no? Ahí tú estás manipulando en el fondo porque lo que te importa no es el hijo o cómo se sienta con respecto a eso, ¿no? Tomando en cuenta que puede ser que no lo quiera hacer porque hay algo que le incomoda con respecto a la otra persona, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada entre el líder que persuade y manipula. Y muchas veces lo que hacemos es más manipular por encima de persuadir. Y esta persuasión en algún momento se puede convertir también en una convicción. Cuando la gente ya está convencida, ya básicamente la influencia que tú puedes tener es mucho mayor. Pero hay que hacer todo un proceso porque requiere un carácter más activo. Es decir, ayudar a que la gente piense, se dé cuenta, razone, reconozca, etcétera. Y como líder, lo tienes que de una u otra manera hacer. Bien, recuerden que pueden hacer preguntas o pueden comentar sin ningún problema, ¿no? Entonces, con respecto a la persuasión, hay dos tipos de rutas. Esto me parece muy interesante porque a veces es el problema que nos pasa. Y hay una ruta central y hay una ruta periférica. Cuando el líder quiere persuadir, muchas veces está apelando a una ruta central, donde la audiencia tendría que estar motivada, tendría que tener una perspectiva muy analítica, quiere, digamos, esforzarse, quiere elaborar, digamos, una cuestión más razonable y va a apelar y quiere argumentos sólidos, ¿no? Pero lamentablemente toda la gente no está muy dispuesta a esto, ¿no? Por esa razón que a veces no los persuades adecuadamente. Esto requiere ciertas condiciones. En cambio, cuando estamos en una ruta periférica, no es tan analítico ni tan interesado, ¿no? Hay muy poco esfuerzo, hay estas claves periféricas, estas reglas heurísticas,
¿Y los heurísticos qué son? Son atajos que tiene la mente, ¿no? Y también para la persuasión se incita al gusto, la aceptación, pero muchas veces temporalmente, ¿no? Entonces, gran parte de las veces el líder está buscando querer apelar a una ruta central, pero muchas veces la gente no está tan predispuesta. Lo que tiene que hacer muchas veces es utilizar una ruta periférica para luego pasar a una ruta central, porque en la ruta periférica es momentánea, pero en la ruta central es mucho más permanente cuando tú persuades, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de cómo muchos líderes quizás tienen este error y por qué a veces las personas no les hacen caso. Porque están mucho apelando a una ruta central que exige predisposición. Lo mejor que podemos hacer es una ruta periférica utilizando diferentes tipos de argumentos. ¿Como cuáles? Pues bueno, como esto que nuestro amigo Aristóteles ya había planteado en su libro La retórica, ¿no? Y es lo que se conoce como el triángulo retórico. ¿Qué quiero prestar atención con esto? Bien, la gente se persuade, vamos a decir así, la mayoría o en su común, se persuade por tres tipos de argumentos, como comenta Aristóteles. A mí me parece muy interesante lo que él plantea. Y para Aristóteles, la retórica no es una especie de charlatanería, ¿no? Sino que más bien la retórica permitiría que la verdad pueda ser aceptada. En otras palabras, Aristóteles es muy inteligente al decir, oye, está bien que algo sea verdad, pero para que la gente se convenza o se persuada de esto, no basta con solamente decir la verdad así, tal cual, sino que más bien requiere una argumentación o aspectos retóricos para que la gente se convenza, ¿no? Para que la gente se persuada, para que la gente cambie de opinión o cambie de comportamiento. Entonces hay que saber cómo argumentar y qué tipos de argumentos poder utilizar para que la gente pueda creerte. Porque al final esto es lo que está buscando la retórica. La retórica está buscando que lo que tú dices pueda ser mucho más creíble y por lo tanto que sea capaz de ser aceptable por el auditorio que te está escuchando. Entonces, a pesar de que tengas la verdad, no basta con simplemente la digas, sino que también tienes que fijarte en cómo vas a hacer que la gente al menos presuponga que lo que tú dices es verdad. Bien, entonces, Aristóteles nos dice que hay un primer argumento, que es el argumento por etos. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas se persuaden por etos porque se crean de ti una idea de credibilidad. Es decir, la gente cree que lo que tú dices es cierto, es verdad, que no les estás mintiendo. Porque si fuera lo contrario, así tú digas algo verdadero, la gente no te va a creer. Como el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, así diga algo que es verdad, nadie le va a creer o muy pocos le creerían porque ya la gente que le escucha se ha formado un etos de ella y ya piensa y cree que es una corrupta y es una mentirosa, que lo que ella quiere con el poder es simplemente valerse para sus propios intereses. ¿Me dejo entender? Entonces, por más que diga algo verdadero Keiko Fujimori, la gente no lo va a escuchar. Y si le escuchará, quizá no le creerá, ¿no? Y ese es el asunto. La gente no se persuade porque ya tiene de ti una idea previa que no le permite pensar que lo que tú le estás diciendo sea verdad, ¿no? Que quizá tú le estás mintiendo, le estás engañando. Por eso es importante cómo uno se genera cierta credibilidad, que tanto uno trabaja su persona frente a los demás para que la gente realmente crea que cuando tú dices algo, lo haces, que no mientes, que no quieres engañar. Eso es una gran ventaja a ti como líder cuando tú quieres persuadir a otras personas y cuando tú quieres liderar. Es importante el prestigio. En el mundo, pues, de los negocios se llama también
la marca personal, ¿no? ¿Qué tanto tú has trabajado tu marca personal que simplemente la gente es capaz de recomendarte a otros y no tienen ni siquiera necesidad de entrevistarte ni de pedirte ningún currículum, porque ya la gente da por sentado que tu trabajo es muy bueno, eres creíble, tienes un ethos y este ethos es persuasivo. La gente te va a escuchar donde tú vayas, porque ya tienes un ethos. En otro caso, podríamos hablar, por ejemplo, de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo también, él estuvo pensado en lo que él hacía. Eso de ponerse su sombrero, ponerse su chaquetita, ¿no? De marca Perú, ponerse su pantalón, su ropa, todo estaba pensado para persuadir a la audiencia que se trataba de un pobre profesor, ¿no? De escuela rural que quería lo mejor, ¿no? Y eso fue lo que terminó siendo, ¿no? Recuerdo este que terminó siendo ministro de Ambiente, si mal no me recuerdo, que es una persona que promueve el tema científico, que decía, no, las personas de los Andes, ¿no? El serrano, dice, ¿no? Algo como el estilo por ahí, ¿no? Actúa moralmente, él no roba, ¿no? Él no roba, él no engaña, no miente, ¿no? Muy científico salió, ¿no? Entonces, pero no fue así, ¿no? Entonces, es importante que como líder tú tengas claro cuál es tu ethos, qué ethos tú estás trabajando y que cuando persuadas, la gente se va a persuadir respecto a esto, ¿no? Bien, también tenemos el otro argumento por patos, que tiene que ver con las emociones. El líder, cuando comunica, lo comunica no con un corte muy, no sé, pues no, lacónico, ¿no? Sino que lo dice con emociones. Es más, se comenta que cuando Hitler hacía sus mítines, hablaba, la gente quedaba eh, enamorada, extasiada por lo que decía, porque Hitler sabía cómo emocionar al público, sabía cómo, cómo generar sentimientos en los demás. Entonces, el líder, para persuadir por medios no coercitivos, tiene que saber también cómo argumentar por patos. Es decir, cómo generar conexión con el otro, cómo emocionar al público, a la audiencia, y cómo aún él se emociona para provocar en los otros la misma emoción y por lo tanto generar aspectos empáticos con las otras personas, ¿no? Entonces, el tono de voz, el lenguaje no verbal, la respuesta similar o diferente del auditorio es fundamental al momento de persuadir, ¿no? Entonces, esto es un argumento por patos. Y el último es el argumento por logos, que es lo que comúnmente hace la mayoría, que quiere apelar a una cuestión muy lógica, muy razonable, una justificación racional, apelar a principios o valores, a pruebas irrefutables, y que muchas veces creyendo que persuadiendo por esto, la gente te va a hacer caso o va a cambiar. Y no, esto muchas veces no ocurre. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba Kahneman y Tarski en su libro Pensar rápido, empezar despacio, nuestra mente tiene una economía y por lo tanto no puede estar pensando todas las cosas, gastando demasiada energía para tomar una decisión. Entonces, cuando nosotros queremos convencernos de algo, persuadirnos de algo, no siempre vamos a apelar a logos. Muchas veces vamos a apelar a letos o vamos a apelar justamente al patos, ¿no? ¿Cómo puedes tú mejorar tu ethos? Pues, por ejemplo, eh, mejorar tu honestidad, tu integridad, que lo que tú dices lo hagas, que seas una persona con respecto a la acción, que cuando hay alguna situación, algún problema, actúes coherentemente y eso te permite a ti que la gente
se genera una opinión previa tuya, que ya vayas sabiendo o pensando cómo tú es que les vas a actuar o cómo crees que tú actúas, ¿no? Es una gran ventaja para ti. Por patos, saber también hasta cuándo enojarse, cuándo no enojarse, cuándo hablar, digamos, o cuándo sujetar o gestionar nuestras emociones al momento de buscar una solución o un problema. Porque cuando tú quieras responder de forma tan emocional, la gente va a mirar, te va a decir, esta persona no se gestiona sus emociones, ¿no? Es una persona que se sulfura rápidamente, ¿no? Es una persona que quiere pelear, ¿no? Está levantando la voz, quiere pelear. No necesariamente una persona porque levante la voz significa que quiere pelear. Pero hay que entender, ¿no? Cómo nosotros las personas reconocemos, pensamos, reaccionamos frente a eso y que influye mucho como líder. Y algo más, ¿no? Nos va a comentar Aristóteles que si bien es cierto, tenemos 3 argumentos, hay que prestarle atención a esto que se conoce como el kairos, es decir, el momento correcto, el momento oportuno y la situación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Con nosotros como líderes, para persuadir a alguien, tenemos que saber cuándo hacerlo. Porque esto puede tener sus problemas luego. Por ejemplo, puede ser que tú como jefe tengas la mala costumbre de querer hablar las malas noticias al final o dar cierto feedback al final de la carga laboral. Es decir, ya sabe que la persona se va y tú dices, oye, un ratito quiero conversar contigo, ¿no? Y si bien es cierto, se está yendo a las 6, quizá luego se va a las 6:30, ¿no? Entonces, eh, no es muy bueno eso para cuando tú quieres quizá decir, oye, quieres hablar algo importante, quieres llamar la atención, quizá, ¿no? Pero no va a cambiar porque ya estás generando una incomodidad, porque ya acabó su horario laboral. Quizá esa persona ya se quiere ir, pero tú le estás deteniendo, se tiene que quedar porque quizá eres su jefe, ¿no? No vas a obtener muchas veces el efecto que estás deseando. Es mejor que si tienes algo que decir, lo hagas mejor dentro del horario, ¿no? Y listo. Entonces, el kairos, el momento oportuno, es fundamental aún para saber cuándo tienes que argumentar y qué tipo de argumento utilizar en cada, digamos, momento, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya lo puedes ver a Dina, ¿no? Con el tema de su gato ronrón, por ejemplo, ¿no? Y ya le han hecho ahí su meme, ¿no? Ya le han hecho hasta su canción, le ha sacado, ¿no? Entonces se van dando cuenta cómo esto del liderazgo y esto de la persuasión es fundamental. O sea, quizá que habrá pensado Dina, ¿no? Que se habrá visto bonito hablar, ¿no? Del gato ronrón. Literal, ya se convirtió en un meme. O sea, ya lo que diga ya es una burla, ¿no? Me dejo entender. Y además también porque por más que diga, por más que hable, ya salió esto del tema del Rolex. Y esto del Rolex, por ejemplo, afecta a su ethos y también afecta a su patos, porque justamente ahí está lo que ocurrió, esta situación, cuando Dina, por ejemplo, se fue a una provincia, entiendo, estaba en su caravana y alguien le dijo, creo, corrupta, creo si mal no me recuerdo, y dijo, tu mamá, dijo, ¿no? Entonces se van dando cuenta cómo hasta eso lo grabaron, ¿no? O hasta en otras elecciones un candidato perdió simplemente por un chicharrón. Entonces miren estos aspectos que quizás son irrelevantes, pero justamente por este motivo no podemos liderar adecuadamente. U otro candidato que cuando lo veíamos en la televisión era bien machito, ¿no? Que sí, que los corruptos, ¿no? Que yo, que esto, que el otro. Y luego salió el problema de que cuando estaba en una cita con su amante hubo un incendio y salió corriendo, ¿no? Eso conllevó a que la gente lo viera como un cobarde, ¿no? Por ende, ya la gente no iba a creer en él. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a nuestro ethos, al patos con que lo decimos, y también prestarle atención al logos. No sé si por acá hay un comentario, alguna consulta o alguna pregunta. ¿Está muy bien? Hola. ¿Sí?
¿Bien? ¿Estamos bien? Ya, bueno, continúo. Muy bien. ¿Puedo Otra cosa decir algo? más. Sí, claro, te escucho. Ah, ¿qué tal? Entonces quiere decir que cuesta mucho construirse una reputación, ¿no? Y en un minuto se cae todo, ¿no? Con un mal paso, algo mal hecho, mal dicho, ¿no es cierto? Así es. Sí, correcto. Ujú. Justamente ese es el problema, ¿no? Y a veces, y era lo que justamente yo conversaba con Luis, porque esta charla la íbamos a hacer el sábado anterior, y entendimos que hubo este problema de que cancelaron todas las reuniones y hubo gente que vino, ¿no? Y tuvimos que decirle que se canceló, ¿no? Conversando con nuestro amigo Luis, fuimos saliendo por ahí a conversar y ya me había dado cuenta que no se encontraba en un momento muy bien, ¿no? Hasta que le preguntó qué le pasaba, ¿no? Y ya me dijo, ¿no? Y tuve que serle franco a él y decirle, amigo, esto es parte del liderazgo, ¿no? Por eso mismo todo el mundo no quiere liderar, todo el mundo quiere ser liderado, porque es lo más fácil. Cuando tú eres un líder, todo error que tú cometas se te va a exigir el doble, el triple, el cuádruple de castigo. Se te va a reclamar mucho más de lo que quizá ellos reclamarían. Se te va a juzgar de formas totalmente exorbitantes, ¿no? Justamente porque estás asumiendo una posición de liderazgo, ¿no? Y por esa razón la gente no quiere liderar, debido a que nadie quiere comerse el sapo, como diría Brian Tracy, ¿no? En su texto, traes ese sapo, ¿no? Entonces, por eso que todo el mundo es fácil que critique, hable, diga, se crea el más bravo, etcétera, ¿no? Pero al final no haga nada, ¿no? Por ese motivo, porque es fácil criticar, pero cuando tú tienes que asumir liderazgo, vas a tener que mejorar tú mismo y te va a ser exigido por parte de los demás que tú mejores. Los demás pueden tener muchos defectos, pero tú no, como líder. No se te puede permitir. Y también se te castigará de formas, digamos, exorbitantes, ¿no? Por esa razón, como usted comenta, profesora, una situación como esta puede ser que afecte tu prestigio. Y tú como líder muchas veces dependes de este prestigio. Por eso como líder también hay que cuidarse lo que uno hace, pero bueno, yo creo que también depende, ¿ah? Depende, no es algo tan, no es algo tampoco tan como una regla universal, porque también dependerá de si la gente que te sigue, porque son tus seguidores, realmente te conoce y tú desde el inicio estás trabajando un liderazgo mucho más humano y dentro de este liderazgo mucho más humano estás mostrándole que eres una persona con defectos, con errores, con manías y con cuestiones que no te hacen perfección y que por lo tanto evitas todo tipo de perfección. ¿Para qué? Para que luego no te andes juzgando por algo que no eres. Que muchas veces el líder mismo ha sido causante de eso. Porque el líder piensa, ahora que soy líder, me tengo que comportar así, la gente no me puede ver así, uy, ¿qué va a decir? Etcétera. Tú mismo estás generando que la gente se cree una idea errónea y equivocada de ti. Y como eres un ser humano, te vas a equivocar en algún momento. Y cuando ocurra, te van a machacar totalmente, ¿no? Entonces es bueno que el líder sea vulnerable también con sus seguidores para que los seguidores entiendan que también es humano y puede equivocarse y por ende el público o los seguidores también sean capaces de disculparlo, ¿no? De aceptarlo y no ser tan exigentes con él. Por eso es fundamental que el líder tome en cuenta esto del costo que puede tenerlo, ¿no? Lo mismo que obviamente ocurre con Hitler, ¿no? Ya al momento que lo vieron que era loco, ya lo querían votar. Lo mismo pasará con diferentes dictadores muchas veces, ¿no? Bien. Otra cosa más. Disculpe, pero como también, disculpe, pero Disculpe. como también dice, también se comete errores, ¿no? O sea, uno no puede ser infalible.
pero también hay la tendencia o lo que mejor podría ser un líder tener como la respuesta, ¿no? A las contingencias, cómo salvar esas situaciones que se le puede presentar, ¿no? Nuevamente depende mucho la Claro. situación, porque como le decía a Luis, ¿no? Bueno, lo comento, ¿no? Porque yo entiendo que nuestro amigo Luis estaba preocupado por decir, uy, ¿qué van a decir la gente, no? Yo le digo, hermano, ¿esto es tu culpa o no es tu culpa? No, no es mi culpa. Entonces ve y escríbele a todo el mundo y decirle, bueno, no, disculpe, mire, ha pasado esto, ocurrió esto, no es mi culpa, perdóneme, y listo. Ya está. Ahora le digo, si tú no haces eso, y si tú no explicas la razón y el motivo por la cual está ocurriendo esto, porque está bien, yo entiendo, puede ser también un error tuyo, no tengo problema. Pero si tú no le haces mención, implícitamente están dando a entender que toda es tu responsabilidad. Y a veces como líderes pecamos de eso, en que no decimos la situación, las circunstancias y los motivos, e implícitamente le estamos diciendo a los demás, es mi responsabilidad, es mi culpa. Por ende, no va a ser extraño que la gente te culpe, porque tú mismo estás dándole a entender a la gente que es tu culpa. Por eso no haces mención de la verdadera razón o la verdadera situación. Y en este caso el líder tiene que también ser capaz de decir, disculpen, me equivoqué, la fregué, la regué, lo que he hecho no estuvo muy bien, estuvo mal, en el menor tiempo posible, porque mientras más pase el tiempo, la gente va a creer que tú realmente eres el culpable, ¿no? Entonces, el líder tiene que mostrarse también muy humano en que sea una persona que se equivoque. ¿Para qué? Para que los seguidores reconozcan en que sí, pues no, nuestro líder no es perfecto y es un líder que se equivoca, pero a pesar de que se equivoca, es capaz de reconocer sus errores. Por ende, el líder a quien yo sigo es una persona que quizás es más similar a mí, que se equivoca igualmente. Y yo lo puedo perdonar, puedo seguir con esta persona. Pero si tú eres un líder que no eres capaz de asumir tus errores, que no eres capaz de ser vulnerable, lo único que estás haciendo es una distancia entre los seguidores y el líder. Y como te has creado una imagen de perfección, cuando esto se caiga o cuando pase algo, todo se va a derrumbar, porque has creado un ídolo con pies de barros. En cambio, si uno es capaz de crear una imagen mucho más real, lo más seguro es que el auditorio sea capaz de perdonarte, ¿no? Eso es importante. Bien. El arte de criticar, otra cosa que es importante que tiene que hacer el líder. Ya hemos visto el arte de persuadir, pero también como líderes tenemos que aprender a saber cómo criticar a las personas, ¿no? En este trabajo que estoy realizando en esta empresa, con este gerente, conversamos mucho, ¿no? Hay estas asesorías, este acompañamiento filosófico con él, ¿no? Conversando de cómo es la comunicación con los demás, ¿no? Cómo esto realmente es eficaz, es eficiente con ellos. Y gran parte de las veces, las malas interpretaciones, los prejuicios, son un grave problema como líderes. Entonces, tenemos un pequeño caso, ¿no? En este caso, no voy a ir avanzando para no perder mucho tiempo, pero lo importante aquí es que en una situación donde con un proyecto de software, ¿no? El gerente, ¿no? En una reunión con ingenieros, le dice a uno de estos, ¿no? ¿Cuánto hace que has terminado la carrera, ¿no? Estos datos técnicos, dice, son ridículos. No existe ninguna posibilidad que dé el visto bueno a este proyecto, ¿no? Claro, uno puede pensar, pero oye, yo les pago, ¿no? Tienen que hacer bien su trabajo. ¿Cómo puede ser posible que no lo han hecho bien? ¿Para qué han estudiado? Uno puede ponerse en esa situación, pero la pregunta es, ¿eso es realmente lo que tú quieres conseguir con tu comentario? ¿O es que quieres conseguir en el fondo que la gente haga mejor su trabajo? Porque si solamente quieres decir lo que te parece, que no puede estar mal, yo creo que puede ser verdad, puede ser cierto.
Pero otra cosa diferente es que tú realmente con esto quieras que la gente cambie de comportamiento. Y quizás lo más seguro es que no vas a conseguir esto, ¿no? Lo único que vas a conseguir es que la gente se ponga a la defensiva y quizás se calle o la próxima ya no lo quiera hacer o quiera, como se dice, sacar el cuerpo, ya no quiera asumir responsabilidades porque sabe que en tu organización ocurre este fenómeno de que matan al mensajero y por lo tanto ya el que menos no quiere dar las malas noticias, ¿no? Entonces, dice que pasa cierto tiempo y luego de que haberse sentido mal el ingeniero, ¿no? Este le pregunta, ¿no? No acabo de comprender, le pregunta al vicepresidente, no acabo de comprender lo que esperaba conseguir. Supongo que no pretendía únicamente humillarme, ¿no? ¿Tenía algún otro objetivo? Claro, porque para él, en la forma en cómo se lo dijo, fue una humillación. Y quizá pensaba que mediante la humillación la persona diría, uy, tiene razón mi jefe, ¿no? Wow, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que yo habiendo estudiado 5 años no sepa hacer esto, ¿no? Uy, yo voy a cambiar, ¿no? Como si la gente cambiara, ¿no? Muchas veces no ocurre, ¿no? Bueno, en algunos casos sí es necesario, pues, pero en otros no siempre, ¿no? Ahí está nuestra pragmática como líderes, ¿no? Entonces, fue entonces, dice, cuando el vicepresidente se dio cuenta que no prestó atención al modo de cómo sus críticas podrían ser tan demoledoras para otras personas. Entonces, no siempre esta forma tan dura, tan humillante, hace que las personas se muevan o cambien de comportamiento. A veces requiere otro tipo de estrategia para poder liderar, aún con las críticas. En otros casos quizás sí funciona, pero en otros no. Esto hasta podría decir nos pasa con nuestras mejores amistades, con nuestras relaciones más básicas, con nuestros hijos, con nuestros padres, madres, familiares, y más aún pasa hasta con nuestras parejas, ¿no? Con nuestras parejas aún esto se ve más, creyendo que humillando a mi pareja yo voy a conseguir que mi pareja cambie, ¿no? Esto muchas veces no ocurre, ¿no? Entonces, en este arte de la crítica, ¿no? Dice que se trata en el fondo de saber expresar las reacciones, de saber ofrecer la información esencial para que los demás sigan trabajando por el buen camino. En otras palabras, eres relevante que le digas que cómo puede ser posible que estudió 5 años y que pudiera hacer algo como esto. Porque cualquier persona se puede equivocar, ¿no? Al menos que sea una conducta, ¿no? Digamos, constante, ¿no? Y que sí tuviera que ver con las competencias que haya tenido que desarrollar en la universidad, ¿no? Por esta razón, dice, la expresión y la recepción de las críticas determina en gran medida la satisfacción del individuo con su trabajo, con sus compañeros y con sus superiores. En otras palabras, este tipo de críticas tan demoledoras lo único que hace es que la persona ya no se siente satisfecho con su trabajo, ni con el lugar, ni el contexto en el cual se encuentra, porque básicamente le están dando a entender que su trabajo no vale nada, no tiene ningún tipo de valor. Y por lo tanto, si no tiene ningún tipo de valor, ¿qué hace aquí? ¿No? Lo mismo que ocurre en una relación. Si uno humilla mucho a su pareja va a decir, ¿y qué hago entonces aquí contigo? ¿Por qué sigues estando conmigo si me hace entender que soy muy poco para ti? Por ese motivo, nos recomienda Goleman que tenemos que hacer una crítica con la mano izquierda, ¿no? Es decir, que no hay que apelar a un rasgo de su personalidad como causa, ni tampoco generar este aspecto de ponerlos a la defensiva, sino que más bien dar recomendaciones, ¿no? Enfocarse en los hechos, en las situaciones y dar propuestas de cómo se puede hacer mejor las cosas. Es una crítica mucho más adecuada para que las otras personas puedan mejorar con respecto a su trabajo. Pero llamarlo estúpido o incompetente no siempre sirven, ¿no? No siempre sirven. No siempre. Creo que en algunos casos sí sirven en algún momento, ¿no? Pero no siempre en la mayoría, ¿ok?
Entonces, como Una pregunta, líderes, te escucho. ¿en qué momento sirve, en qué momento serviría que lo llamen competente? Cuando la persona, el problema, como diría Carlos Chipola, en sus leyes, de las leyes universales de la estupidez, dice lo siguiente. ¿Cuál es el problema del malvado? El malvado sabemos que es malo, ¿no? Sabemos qué va a hacer y sabemos cuáles son los riesgos y de lo que es capaz de hacer, ¿cierto? Y nosotros podemos asumir, por así decirlo, un plan de acción para luchar contra el malvado. Estamos preparados al menos, porque sabemos lo que es capaz de hacer el malvado. Carlos Chipola dice, el problema con el estúpido es que ocurre todo lo contrario, dice. No sabemos de lo que es capaz el estúpido. Y el estúpido es más peligroso que el malvado, porque con el malvado sí sabemos lo que puede hacer, el estúpido no. En ese sentido, los estúpidos son más peligrosos que los propios malvados. ¿Cuándo sí podría ser esto adecuado? Cuando hay una pelea, cuando hay peligro, cuando hay mucho peligro y cuando la decisión del estúpido es peligrosa para otras personas. Y más aún porque el estúpido muchas veces no sabe que es estúpido. Y es tan estúpido que se considera inteligente y que considera que lo que dice no es estúpido. Ejemplo de eso, ahí lo tienes a Maduro. Ahí lo tienes a Maduro. Maduro cree que está haciendo bien. Ahora, el problema es cuando hay una pelea, cuando hay una bronca, hay una riña y te vas dando cuenta que la gente está como que cediendo, ¿no? A lo que esta persona está diciendo. Quizá la gente está convencida, ¿no? Ahí hay que saber cuándo denominar y darle a entender que es una persona estúpida, ¿no? Que en el fondo lo que está diciendo no es correcto. Porque esto es así, así, aquí, allá, pum, pum, ta, 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 tu, muerto. Al menos en esos casos hay la posibilidad de que la audiencia o el público se dé cuenta y diga, oye, ¿verdad, no? Puede ser posible que este sea un estúpido, ¿no? ¿Cómo no me pude dar cuenta, no? ¿Me dejo entender? Entonces, en estos casos de peligro, sí es, para mí, sí es posible hacer tal cosa, ¿no? Porque, a ver, usted se imagina eh, yendo, a ver, usted se imagina, póngase su hija, tiene una operación que tienen que realizar, ¿sí? ¿Hasta que está muy bien, profesora? ¿Profesora? Sí, le explico. Sí, sí, claro. Su hija va Sí, a ir a un proceso operatorio. Tiene dos doctores. Y los dos doctores están peleando sobre cuál puede ser, digamos, la mejor forma de operar. Y uno puede ser tan estúpido que puede estar diciéndole o pidiendo que se realice un método que definitivamente a él no le ha funcionado hace 3 o 4 o 5 veces y que más bien tiene denuncias por este tipo de situación. Pero como nadie dice nada, y aunque el mundo, aunque la gente puede saber que lo que hace está mal, nadie dice nada, pregunto, ¿no sería adecuado allí que se reclame y se diga, oye, usted es estúpido porque a pesar de que usted ha estudiado 10 años la carrera de medicina, usted ha decidido seguir un procedimiento que ni siquiera está acorde a las prácticas institucionalizadas de la propia carrera? ¿Usted qué le parece? ¿No? para mí. Lo que pasa que, bueno, este es un ejemplo un poco difícil, ¿no? Porque se Ujú. supone que son médicos y los médicos saben, ¿no? Usted lo ha Son dicho, profesionales, yo le he dicho, se supone, ¿no? se supone, ese es el problema. Pero Dale. también pienso que cada paciente también tiene que asumir parte de su tratamiento averiguando, ¿no? Averiguando, preguntando y decidiendo, porque después de todo, ellos son los afectados, ¿no? Entonces también hay una parte de responsabilidad del otro. Correcto, pero el problema del estúpido es que él cree que no lo es, él cree que está en lo correcto, y lo va a hacer, ¿ah? Lo va a hacer, no, 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 pásela, pásela, yo lo voy a hacer, ta, ta, ta. Ese es el problema. Y cuando hay peligro, a mi modo de ver, en esos casos sí es posible, porque ya eso es ya ir de frente a la yugular, ¿no?
No lo vas a decir, pues, ¿no? A ver, bueno, ¿no? Como has hecho en la anterior, en la anterior operación, mira, ¿no? Ha terminado mal, ¿no? Uy, la próxima es lo mejor. O sea, no se puede, ¿me entiendes? Ya hay de cortar de raíz, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, en estos casos es posible cuando hay mucho peligro. Cuando hay mucho peligro, cuando las decisiones que está tomando el otro, ¿no? Que está tomando el otro, ya van a afectar a otras personas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el propio estúpido llega en el momento donde ni siquiera quiere escuchar esto, ¿no? Nuevamente podemos apelar al tema Hitler. También ocurre en empresarios donde quieren seguir manteniendo la misma manera de hacer las cosas a pesar de que no tienen los resultados, ¿no? Entonces, hasta que la persona no reconozca que realmente lo que está cometiendo es una estupidez, no va a cambiar. O sea, no va a cambiar realmente, literal, no va a cambiar, va a seguir haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Especialmente en una cultura donde no se promueve la inteligencia, sino que se promueve muchas veces todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero en la mayoría de los casos, lo mejor es hacer una crítica con la mano izquierda, ¿no? Bien. Luego, muy bien, primero quiénes y luego qué y a dónde. Esto es fundamental porque a veces como líderes tenemos el problema de que decimos, uy, quiero llegar a este lugar con la gente, los acompaño, pero ¿por qué la gente no se mueve? ¿Por qué la gente se tira para atrás? ¿Por qué no funcionan los proyectos? ¿Por qué la gente no se queda? ¿Por qué la gente es puñalera, cuchillera, sacavueltera y un montón de cosas? Porque quizá no estás tomando en cuenta que lo común es que el líder junte a la gente, diga la visión y espere que la gente siga hacia esa visión. Y eso muchas veces no ocurre. Lo que te dice Jim Collins en su liderazgo nivel 5, y esto muchas veces yo lo practico, es que primero, antes de empezar un proyecto, tú tienes que saber a quiénes necesitas. Y una vez que tú sabes a quiénes necesitas para poder cumplir este proyecto, luego tú dices qué es lo que vamos a hacer. Y luego tú marcas la dirección de hacia dónde vamos a ir, pero sin que tú sepas antes a quiénes necesitas para cumplir la visión que tú estás planteando, muchas veces va a ser que en medio del camino o del viaje la gente se baje. Por eso que la gente no sigue la visión. Porque simplemente le dijiste, súbanse todo el mundo. ¿A dónde? A tal lugar. Pero quizás no pesaban, no querían, pero se subieron. Y en el camino no les gusta, ¿no? No es algo que estaban buscando y se bajan. En cambio, cuando tú dices, a ver, aquí necesito para hacer, no sé, un negocio, ¿no? Allá requiero un vendedor y este vendedor requiero que sepa sobre esto, requiero un contador, requiero un administrador, requiero diferentes perfiles. Y no solamente perfiles profesionales, sino también hasta actitudinales, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi servicio en mi empresa? ¿Cómo quiero que sea la cultura? ¿Qué valores quisiera que tuvieran cada empleado? Entonces yo voy teniendo claro qué tipo de personas quiero para mi empresa, para mi organización, para mi proyecto y para la visión que yo voy a marcar, ¿no? Por ese motivo, Jim Collins plantea que el líder de nivel 5 es una, dicen, paradójica combinación entre humildad personal y voluntad profesional. ¿Por qué es paradójico? Porque en los puestos de liderazgo puedes encontrar personas muy humildes, pero quizá con muy poca influencia. Puedes encontrar personas que quizá no tienen nada de humildad, pero tienen una voluntad profesional. Es decir, estas personas que nosotros decimos, uy, tiene un carácter, es una persona muy fuerte, ¿no? Pero al final, ¿por qué estas personas siguen allí? Porque son personas que ejecutan y logran cosas, pero están creyendo que con este tipo de carácter fuerte la van a lograr. Y muchas veces no ocurre eso. La gente lo hace o se mueve, claro, porque los estás coercionando.
Pero una vez que tú pierdas ese poder, olvídate, tú ya no vas a pintar, ni caso te van a hacer. Es más, si uno de tus subordinados sube, agárrate, porque te van a hacer lo mismo. En este sentido, el líder nivel 5 es humilde como para poder escuchar las opiniones de los demás, es capaz de ser vulnerable, pero es capaz también de hacer que las cosas se ejecuten y las cosas se hagan. Porque a pesar de que sea una persona humilde y vulnerable, eso no significa que no esté en la capacidad de hacer que se cumplan los objetivos, ¿no? Por eso es muy paradójico, porque gran parte de las veces en las organizaciones encuentras muchos extremos, pero no este intermedio, ¿no? Por eso se nos plantea unos niveles, lo voy a pasar, y también nos habla que hay un proceso de transformación en la organización, ¿no? Este líder nivel 5 tiene una característica que es capaz de afrontar los hechos al desnudo, ¿no? Es lo que nosotros nos recordamos del cuento del traje del rey, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del traje del rey que dice que lo engañaron al rey haciéndole creer, ¿no? Que estaban haciendo un traje, ¿no? Uy, sumamente nuevo, ¿no? Que solamente las personas inteligentes la podían ver, ¿no? Y por lo tanto, como nadie quería decir no lo veo, para que no piensen que es estúpido o idiota, decían, ah, sí, sí, lo veo. Ya, eso pasa en las organizaciones. Oye, ¿algo está mal aquí en las organizaciones? No, todo está bien. Sí, de verdad, pero me parece que no, 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 todo está bien, todo está bien. Claro, porque alguien diría que está mal. ¿Para qué? Para que le digan o le pregunten o busquen la causa de eso y puedan dar a entender que es responsabilidad de esa persona. Entonces, a veces las organizaciones pueden caer en esto del traje del rey. Y a veces uno tiene que venir, como este niño, y decir, ¿no? El rey está desnudo, ¿no? Y todo el mundo se va a reír. Y eso es lo que hace este líder nivel 5. El líder nivel 5 es quien dice, el rey está desnudo. Esto está pasando, esto está mal, esto no está bien, esto no es correcto, no tenemos los resultados, por aquí no va. El líder nivel 5 es capaz de hacer esto para generar cambios. Es más, quizá es lo que todo el mundo está esperando que alguien lo haga, pero como ustedes pueden ver, el miedo a los castigos, al qué dirán o a lo que te puedan hacer es lo que muchas veces calla las transformaciones o el crecimiento de las organizaciones. Mi trabajo como filósofo práctico en la organización es no engañarle. Es decirle, mira, he visto esto, me parece esto, creo que el problema ocurre por acá. Escucho al empresario, me dice, oye, mira, que esto, que el otro, y mira, quizá este sea el problema, ¿no? Literal, porque si tú dices que está haciendo tal cosa y no dice tal cosa, puede ocurrir que esto ocurra. Hay que ver tal cosa, déjeme observar. Hay que enfrentar los hechos desnudos, ¿no? Por eso conversaba con uno de estos colaboradores de esta empresa, y yo le decía, a mí me parece, Pablo, le decía, que yo soy como el ángel de la muerte, le digo. A mí me llaman cuando van a despedir gente, creo, le digo. No, no es que yo lo despida, pero ya el CEO ya tiene en mente algo, ¿no? Y solamente me llama como para confirmar algunas cosas, ¿no? ¿Qué dirá la gente, no? Pero en fin, es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, y que muchas veces digo, ¿no? Oye, no me llames cuando ya has tomado una decisión, ¿no? Quizás llámame antes como para poder quizás hacer algo de coaching con ellos o algo de mentoring y ayudarlos, ¿no? Tener un enfoque mucho más preventivo, ¿no? Pero ocurre de que también dicen, no, pero ¿por qué voy a estar pagando, ¿no? A alguien para que haga esto si supuestamente tiene que hacerlo ya, bueno, ese es el asunto, ¿no? Pero vamos trabajando en esto. Entonces, el líder de nivel 5 tiene que ser capaz de manifestar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Tiene que decir lo que realmente está mal. De la forma más desnuda, no floreada, no maquillada, ni nada por el estilo. Tiene que decir lo que realmente pasa. Le guste, no le guste, la gente es su problema, pero no hay otra forma de cómo mejorar las cosas si no es reconociendo lo que estamos haciendo mal. Si seguimos maquillando las cosas,
la gente va a creer que todo está bien, pero no estamos bien. No hay posibilidad de mejorar las cosas si no somos capaces de reconocer lo que estamos haciendo mal. Por esto, el líder nivel 5 tiene que ser capaz de declarar y decir y mostrar y manifestar las cosas que están ocurriendo tal cual pasan, así no les guste. Por eso, el líder nivel 5 tiene que tener este concepto de erizo, que es basado en el cuento de Isaiah Berlin del zorro y el erizo, o el puercoespín, que habla que el erizo solamente sabe hacer una sola cosa, ¿no? Y la zorra sabe hacer muchas otras. Pero lo que trata de comentar este tipo de metáfora es que cuando el zorro quiere cazar al erizo, el erizo sabe que lo único que tiene que hacer para protegerse no es correr, es simplemente hacerse una bolita y dejar que el zorro la muerda y se canse y se hiera con sus propias espinas. En otras palabras, como líder nivel 5, al momento de enfrentar los hechos desnudos, tienes que aceptar que te van a llover muchas críticas, que te van a llover críticas, insultos y demás cosas, porque a la gente no le va a gustar que se digan las cosas que realmente están haciendo mal, pero no hay otra manera de mejorarlas. Floreando no las vamos a arreglar. Lo mismo que ocurre en las familias, lo mismo que ocurre hasta en las parejas. Ocultando nuestros problemas y no conversando ni hasta discutiéndolos, no vamos a mejorar. Solamente cuando querramos afrontar los hechos de la forma más desnuda, será cuando mejoremos. Y si no lo hacemos ahora, mañana más tarde vamos a ver los efectos y diremos que hicimos mal. Lo que hicimos mal fue que no quisimos enfrentar estos problemas tal cual se nos presentan. Entonces, como líder nivel 5 tienes que estar dispuesto a soportar eso. Saber que te van a llover todo este tipo de ataques, pero tienes que estar tranquilo o tranquila, porque al final, lo que tú has dicho no es mentira, es verdad. Y los cambios se van a dar, porque como nivel 5 tú vas a hacer que los cambios se den. ¿No? Bien. Finalmente, vamos a ver el tema de primero servir, luego liderar. Y muchas veces el tipo de liderazgo el cual ocurre en las organizaciones es un liderazgo del tipo transaccional, ¿no? Es decir, que lideramos en base a intercambios sociales, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo te voy a contratar, yo te pago tanto dinero, tú trabajas, yo te doy esto, tú me das. Los líderes transaccionales son muy comunes, ¿no? Siempre hay una especie de intercambio, de ganancia, ¿ok? De recompensa. Pero esto no llega muy lejos. Lo único que hace es que la gente haga lo que tenga que hacer y nunca va a hacer mucho más. Y cuando ya no intercambies, ya no te seguirá. En cambio, existe otro modelo que es un liderazgo transformacional, donde tú inspiras e estimulas a las personas para que tengan resultados totalmente extraordinarios y hasta desarrollas liderazgo en esas propias personas. Tú les ayudas a que crezcan y se conviertan en líderes. ¿Por qué? Porque como intercambio transaccional o como intercambio social, tú dependes mucho de cuánto tengas, cuánto tienes, cuánto vales, cuánto tienes y cuánto puedes dar. Cuando no tengas vas a tener un problema. A diferencia de un liderazgo transformacional, la gente sigue contigo porque tú los inspiras e estimulas a ser mejor. Tú los has ayudado a crecer, a desarrollarse. Hay una deuda más que económica y más que social que ellos tienen contigo. Y por esa razón siguen contigo y van a ayudarte en tu proceso de liderazgo. Entonces, hay que pasar de este liderazgo transaccional a un liderazgo transformacional. Y eso, por ejemplo, es lo que estamos trabajando en esta empresa con este gerente. Y ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y vamos viendo cómo va habiendo cambios en las personas, en la actitud que las personas tienen con el líder, en esa confianza, en ese decir, yo quiero morir por mi líder, ¿me entiendes? Yo voy a seguir hasta la muerte, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que has hecho, que has provocado en ellos,
que otras personas no lo han podido hacer. Puede ser que en otro lugar me quieran pagar más, pero a mí no me interesa el sueldo. A mí me interesa que pueda estar aquí con la persona que me ayuda y me permite crecer, ¿no? Por eso es importante cómo tú utilizas el poder. Y esto es un concepto, ¿no?, del derecho romano que se habla sobre la cuestión del poder, ¿no? No me voy a fijar en el imperio, porque tiene que ver con este poder del ejército que tienes, pero sí dos cosas que el líder puede tener, que puede ser la potestas y la autoritas, ¿no? La potestas es este poder legal, ¿no? Es este poder jerárquico que te dan, es ese cargo que tú tienes, ¿no? La potestas es el cargo que tú tienes y que por ende, dentro de la jerarquía, tienes poder sobre otros. Normalmente, la gente se basa en sus potestas, pero hay otro tipo de poder que se llama esta autoridad social, más enfocada en este liderazgo, ¿no?, que está ligado, como ustedes pueden ver, a la reputación, al estatus, que es la autoritas. Entonces, la autoridad, potestad, autoridad, la autoridad también es fundamental para ti que trabajes como líder. Entonces, muchas veces pueden haber líderes que tengan potestas, tengan un cargo, pero no tengan autoritas. No hay autoridad social. Es decir, puedes tener poder jerárquico, pero a ti no te van a escuchar. Van a escuchar a otro, ¿no? Hay líderes que tienen mucha autoritas, pero tienen muy poca potestas. No pueden tener poder para atar o desatar. Lo que tiene que hacer un líder es saber que si tienes poca potestas y más autoritas, tener potestas, y si tienes potestas y poca autoritas, tener más autoritas, ¿no? Y esto lo trabajamos pues a modo de un acompañamiento, ¿no? De cómo puedes ir asumiendo más potestas o más autoritas para que tengas un liderazgo mucho más eficaz, ¿no? Mucho más eficiente, ¿no? Bien, entonces, si tú te vas dando cuenta, tú podrías hacer un diagrama de cuánto es tu poder jerárquico, ¿no? De cuánto es tu potestas, ¿no? Por encima de quién estás y quiénes están debajo tuyo, ¿no? Y normalmente un organigrama de una empresa así funciona. Sin embargo, cuando tú graficas tu autoritas, puede ser posible que el mapa sea totalmente diferente, ¿no? Tu autoridad, tu grado de influencia puede estar realmente contrario o redefinido, totalmente diferente a cómo un organigrama se da en la empresa. Entonces, es importante prestarle atención cómo el poder que tenemos, digamos, lo estamos manejando, lo estamos utilizando o cómo lo vamos a autorizar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bien, por esa razón, hablamos ahora de un liderazgo de servicio y este liderazgo de servicio plantea que primero el líder sirve y luego lidera. El líder de servicio reconoce que hay un problema, hay una situación, se lanza a servir, pero se va dando cuenta que no puede hacerlo totalmente solo y empieza a buscar ayuda. Este líder servicial manifiesta su liderazgo en el cuidado que tiene de las demás personas, en lo que quiere ayudar, en lo que quiere lograr, en lo que quiere mejorar en las demás personas. Realmente hay un interés real en las personas. Quiere ver a las personas mejor, quiere cambiar las cosas para bien. Y por eso es que se habla de un liderazgo del más alto nivel, donde ya no me interesa una cuota de ventas, ya no me interesa el dinero, ya no me interesa el estatus, el poder, sino que lo que importa es un bien mucho mayor y que realmente manifiesta una vocación, un llamado superior, como se dice, sino que apela a un propósito mucho más alto y que manifiesta un interés real por la vida de las personas. Y es por esto que este liderazgo servicial se plantea como un proceso de influencia, por supuesto que sí, que puede nutrir el carácter, la autoestima de las personas y que tiene como figura representativa a Jesús. Este liderazgo servicial tiene la idea de Jesús como la encarnación
del líder servicial. Porque como hijo de Dios, como Dios hecho carne, fue capaz de lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Unos pies que en ese tiempo, como no habían zapatillas y eran sandalias, esos pies eran asquerosos. ¿Alguno de ustedes se pregunta o alguna vez se le ha ocurrido a alguno de ustedes lavarle los pies a las personas a quienes ustedes sirven o a quienes lideran? ¿Se imaginan ese acto de humildad, de rebajarse frente al otro, que puede ser menor que yo, para lavarle los pies? Eso psicológicamente te rompe la cabeza. Porque dices, ¿cómo puede ser que esta persona que está por encima mío sea capaz de ponerse por debajo mío para hacer este acto que hasta puede ser humillante? Porque quienes te lavan los pies es el siervo. En ese tiempo, quien te lava los pies es el siervo. Ojo, hay un siervo que cuando llegan a la casa, el siervo te lava los pies. O sea, es un trabajo esclavo, ¿ok? No es un trabajo tan bonito, es un trabajo de inmigrante, ¿no? Y que no siempre todas las personas lo quieren hacer. Por ejemplo, comentaba en conversaciones con este gerente, me decía, tengo una persona que está en recursos humanos, ha entrado en administración, y he tenido una reunión con algunas personas aquí del negocio, y yo le he pedido que me traiga un poco de agua para las personas. Y luego me comentó, ¿no? Otra persona que trabaja con él, que a él no le ha gustado eso, que no es su trabajo poner agua, no es su trabajo traer agua a una mesa. Ese es el problema, pues, ¿no? Claro, la gente no quiere hacer eso, no quiere hacer actos de servicio. Es algo que no está, para eso yo no estudié. Yo no estoy para limpiar mesas, para traer tal cosa. Bueno, el líder servicial sí, pues sí lo puede hacer. No tiene nada que ver con que si estudió, no estudió, tiene plata, no tiene plata, tiene estatus, tiene cargo, eso no le interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que el líder servicial está para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, Jesús es la forma más representativa, ¿no? Por eso él propone un modelo de liderazgo transformacional y Clem Blanchard y Phil Hawkes plantean esto, que en el liderazgo servicial primero la persona tiene un liderazgo personal, es decir, tiene visión, sabe quién es, por qué lo hace y que tiene un propósito en esta tierra. Por eso tiene perspectiva, por eso ve las cosas de manera diferente. Mientras el otro mundo, mientras los demás están buscando el dinero, él está buscando cumplir su propósito de vida, ¿no? Como por ejemplo mi persona, ¿no? Luego le hace un liderazgo de uno a uno y esto va a generar confianza. Empieza a trabajar con el otro, lo coachea, lo mentorea, lo mejora, lo crece, lo ayuda. ¿Para qué? Para que ahora él pueda también tener perspectiva. Y luego lo pone de dos en dos, y por eso Jesús lo mandaba de dos en dos a ir y predicar el evangelio, para que trabajen en equipo con otras personas y ellos mismos se puedan liderar y puedan entender cómo es esta lógica de liderazgo, de cómo influenciar y trabajar con otras personas. Porque luego, cuando estén ya desarrollados, ellos puedan liderar una organización mucho más grande o una comunidad. Por eso estos discípulos luego se convirtieron, ¿no?, en la cúpula del liderazgo y empezaron a liderar diferentes comunidades, ¿no? Entonces, todo esto se da un ciclo que permite que las personas puedan crecer, ¿no? Creo que aquí, si me está viendo mi amigo Luis, ya se entenderá por qué hago esto, ¿no? Y puede entender cómo este flujo también se están dando con él, ¿no? En el liderazgo personal, nos comentan que en Blanchard, que el líder debe responder dos preguntas cruciales: ¿de quién soy y quién soy? Cuando se preguntan de quién soy, Ken Blanchard nos dice, el líder servicial tiene que preguntarse realmente quién es su Dios, para hacerla más corta. ¿De quién realmente el líder servicial va a definir que responde su propósito y sentido de vida? La identidad del líder está dada por la relación o la pertenencia con algo más.
En torno a esa relación es como el líder servicial puede definir su identidad. Si el líder dice, yo soy del dinero, ok, sabemos quién eres. Yo soy de la fama, sabemos quién eres. Yo soy del poder, sabemos quién eres. La diferencia acá radica en que el líder servicial dice, yo soy de Dios. Y por ende mi identidad está enfocada en esto. Y por ende puedo comportarme, vivir bajo estos principios y estos valores, a pesar de que sea imperfecto, ojo, pero tiene sentido el trabajo que realizo, ¿no? Por eso las conductas que tenga el líder están enfocadas de a quién pertenece. No es lo mismo una persona que le pertenezca a la fama que la otra persona que le pertenezca a un bien mucho mayor, ¿no? El liderazgo uno a uno hay que desarrollar esta relación de confianza, ¿no? Real y demostrar un interés real por la vida de las personas. En este liderazgo de equipo hay que respetar la diversidad y reconocer el poder de trabajo en equipo. Por eso el líder servicial va a tener que ayudar a que las personas cuando trabajen en equipo digan, tranquilos chicos, esto es normal, la gente se pelea, tiene discusiones, no están de acuerdo. Sigue cumpliendo el proceso, por favor, sigue trabajando con esta persona. Necesito que aprendas. Y faculta a otros y permite que se apoyen unos con otros. ¿Por qué? Porque como líder servicial, tú sabes que no pueden depender de ti todo el tiempo. Así que tienen que aprender a ser autogestionados, responsables y tienen que rendir cuenta de lo que ellos hagan. Entonces yo tengo que ayudarles a que ellos comprendan que van a tener que desarrollar criterio y que tú confías también en la forma de cómo ellos deciden. Los tienes que ayudar. Para eso tú ya has hecho este trabajo de uno a uno. Ya le has impartido una visión, le has ayudado a desarrollar su criterio, su forma de pensar y forma de actuar. Ahora lo segundo es, ok, ve a la acción y vamos conversando cómo va. Y luego es generar una experiencia comunitaria, un servicio, orientarlo a un servicio del bien común. Encontrar un terreno común y reconciliar, dice, las diversas opiniones, porque cuando haya más gente, ¿no? Cuando haya más gente, van a haber opiniones diferentes. Hay que ayudar a que sepan cómo reconciliar todas estas, ¿no? Y servir, dice, con amor, que se expresa mediante la verdad. El valor con buena voluntad y tolerancia sin apartarse de la moral y la ética, ¿no? El liderazgo servicial tiene un carácter muy ético porque para que le importe la vida de las personas, tiene que tener una explicación mucho más trascendente en un mundo donde cada vez es más narcisista y es más egocéntrico, ¿no? Salir del estado del egocentrismo tiene que ser un acto realmente que quizá ni siquiera podríamos decir puede ser humano, ¿no? Entonces, tiene que haber un propósito mucho más trascendente, tiene que haber algo diferente allí para que esta persona pueda dar este salto cualitativo y poder ayudar a otros, ¿no? Solamente por la dignidad del otro, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí me quedo y para finalizar, haría una evaluación figura analógica, pero no sé si está acá hay algún comentario o algo por el estilo. A ver, los escucho. Hola, Buenas noches. Hola, dale, Carlos. escucho. Hola. Te está hablando María del Pilar Cabello. Muy interesante tu charla y a mí me gustaría decir que, si bien es cierto, tú has enfocado el liderazgo dentro de una organización, Ujú, eh, pero todos podemos ser líderes ujú, desde el lugar donde nosotros nos encontremos, ¿no? Me correcto. parece que un máximo líder, por ejemplo, es un maestro, un profesor. Vi en una de tus vistas que decías el que moldea el pensamiento, moldea el carácter, moldea la personalidad.
Este liderazgo servicial, Hoy, sí, el sí, servicial. y hoy día se habla mucho de los influencers. El que es un verdadero influencer es un maestro, ¿no? Sí, sí, yo soy ¿Cuántas, maestro. sí, cuántas mentes tenemos frente a nosotros, ¿no? Porque el ser líder no es igual que ser famoso. Entonces, desde el lugar donde nos encontremos, todos nosotros podemos ser líderes. Has presentado unas vistas bien organizadas y te felicito. Sí, profesora, creo que eso es importante, ¿no? El problema, creo yo, radica en que el docente, bueno, hay que ser honestos, ¿no? La carrera docente es vista como que la última, por así decirlo, que está, ¿no? Pero no deja de ser importante esto, ¿no? Pero creo que a veces no nos creemos el papel tan fundamental que tenemos como docentes, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver la formación que recibimos como docentes, ¿no? Quizá, y eso es algo que yo también he hecho críticas, y no me parece, me peleo con la gente de estas profesiones, ¿no? Porque si bien es cierto, se habla de la intromisión, ¿no? De otros trabajos, es decir, yo como docente no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer aquello, porque eso tú no has estudiado, no es tu carrera. Ya, pero tú eres ingeniero, pero tú sí crees que puedes ser docente. Sí, tú eres psicólogo, pero tú crees que sí puedes ser docente. Todas las demás carreras sí creen que pueden hacer lo que yo he estudiado como profesión. Qué paradójico, pero yo no puedo hacer lo que ustedes supuestamente hacen. ¿Por qué? ¿No? Y esto también se debe a que la formación que se da al docente es una formación enfocada a que sea simplemente ser un profesor, cuando en realidad debería estar enfocada a ser un agente de cambio. Y si estaría enfocada a ser un agente de cambio, las cosas cambiarían. ¿Por qué? Cuando yo voy a una organización, y eso es algo que yo menciono, yo digo, a ver, las empresas quieren transformar sus organizaciones, la empresa quiere hacer su transformación digital, su transformación, hay miles de palabrotas, transformaciones, pero no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Y es fácil. Bueno, señores, ustedes no son educadores. Un proceso de transformación es un proceso educativo, es un proceso pedagógico. Y el docente, el pedagogo, el educador está muy bien capacitado para entender los procesos educativos y pedagógicos que deben seguirse para poder transformar a las personas. Por eso que a ustedes no les va bien, porque ustedes piensan que simplemente es hacer una clase o un cursito, pero ustedes no se ponen a pensar sobre los procesos metacognitivos o procesos superiores que debe realizar una persona como para hacer este cambio de chip. El problema es que tanto estamos formando a nuestros docentes para que sean capaces. Y esto es lo mismo que ocurre aún con el curso de filosofía, que ya hasta el mismo Augusto Salazar Bondi en su texto sobre la educación ya lo mencionaba. El problema no es el curso de filosofía, que esté o no esté. El problema es si el docente que está llevando el curso de filosofía es capaz de hacer que la gente filosofe y no repita pensamientos de otros. Porque si es lo mismo, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguna diferencia. El problema es cómo está capacitado este docente para hacer que la gente piense, razone, utilice pensamiento crítico y haga filosofar a la gente. Ya, ya. Eso es otra cosa. Porque gran parte de las veces puede ser muy ideológico, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, ahorita el docente se habla, por ejemplo, de pedagogía laboral. Los docentes están entrando a empresas, organizaciones, porque ya las empresas requieren esto. ¿Quién está haciendo este trabajo en las empresas? El administrador, el psicólogo, el industrial, marketing, un montón de cosas. Entonces, realmente para el docente, ojo, para el pedagogo, para el educador, literal, hay una gran oportunidad porque la máquina y la inteligencia artificial no lo va a hacer. Entonces hay que como que darle un enfoque más como agente de cambio que como una simple persona que solamente enseña o dicta una materia, ¿no? Gracias, profesor. Bien, ¿alguien más por ahí? Carlos, para decir algo yo, mi nombre es Escucho. Ruth.
No soy profesora, soy administradora. Dale. Lo que quería comentar es, para hacer más o menos algo como una especie de resumen de lo que tú has dicho, a ver si estoy diciéndolo bien. En todo caso, un líder debe, en primer lugar, motivar, ¿no? Motivar a las personas con las que trabaja y venderles la idea que, para que todos se comprometan, ¿no? Ujú. En todo caso, el líder tiene que primero respetar para ser respetado. Entonces tiene que saber no solamente motivar, sino en qué momento y en qué lugar hacer alguna crítica, ¿no es cierto? Y las críticas tienen que ser normalmente constructivas. Sí. El líder Ujú. tiene que también ser servicial porque tiene que apoyar a toda su gente, porque las personas tienen que saber que él está siempre dispuesto, ¿no? A escucharlos y buscar siempre su ayuda. Normalmente cuando trabajaba yo tenía una jefe que siempre decía, ¿no? La persona que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Entonces ella daba bastante cabida para que la gente se acerque y sabíamos Claro. que teníamos siempre su apoyo, Ujú. Claro, ¿no? sí. En todo caso, como tú dices, el líder busca también el desarrollo personal de su equipo, pero conociendo a las personas. Entonces, tiene que ser empático para poder saber cómo llegar a cada persona, porque no todos somos iguales. Y bueno, todo lo demás que has dicho me ha sido muy interesante. Y también buscar la identificación de su equipo para que sepa que es parte de la empresa, ¿no? Y como parte de la empresa también busca el éxito. Y todos prácticamente Correcto. se compran la idea, ¿no? Porque si uno triunfa, todos triunfan. Sí, no, sí, Bueno, definitivamente, algo Ruth. así. O sea, tú como Ujú. eres administradora, has dicho algo importante, por eso que como tú ves, la ventaja, te comento, que va a ocurrir con las carreras profesionales es, la ventaja va a entrar por tener un corte muy humanista, muy humanístico, porque tú has dicho que las personas no son iguales. Ya, es que tú como administradora, tú como gerente, como alguna carrera con gestión que tienes, siempre vas a partir de un concepto o una cosmovisión o una visión de ser humano. Y en base a esa concepción de persona o ser humano, tú vas a actuar, etcétera, ¿no? Entonces, mientras tú más tengas un carácter más humanístico, vas a entender cómo son las personas, ¿no? Que no siempre son buenas todo el tiempo, a veces son puñaleras, cuchilleras, ¿no? Que si tú no le das la apertura, no se te van a acercar, que si tú no se le acercas, no te van a hablar. Te permite entender cómo tienes que actuar en ciertas situaciones y circunstancias, ¿no? Cosa que quizá el que no viene con ese esquema está pensando en un mundo humano muy simple y muy fácil de cómo actuar y por eso luego dice, ¿qué pasó? No sé qué está pasando, si supuestamente tiene que actuar, sí, pero es que los seres humanos no actúan de ese modo, ¿no? En este sentido, el liderazgo servicial es una apuesta y yo lo planteo de cierto modo porque son estrategias con las cuales uno va a ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago es, yo lo denomino eh, como es una estrategia financiera, vamos a decirlo así. Para mí es una estrategia financiera. Cuando uno es un líder servicial y ayuda a una persona, muchas veces la persona no te lo va a pedir, ojo, pero tú como líder servicial lo haces. Pero es como si tú estuvieras abriendo una cuenta en un banco, donde tú estás poniendo dinero, ¿no? Y ese dinero que te está yendo ahí te va a generar intereses, ¿no? Cuando tú ayudas a otra persona y esta persona nunca te pidió ese favor, pero tú lo haces porque realmente te interesa, estás generando en ella una cuenta bancaria en su vida con muchos intereses. Intereses que en algún momento tú los vas a pedir o los vas a recoger. Porque cuando tú requieras un favor, tú vas a acudir a esta persona y le vas a decir, oye, ayúdame en esto, por favor, ¿no? Y la persona te va a decir, bueno, sí, dale, te voy a ayudar, ¿no? Sí, sí, porque tú hiciste esto por mí. Cuando hay alguna pelea, cuando hay alguna bronca y esta persona se le ocurra decirte algo, no, pero tú, ¿por qué haces esto, que esto, que lo otro? Tú le vas a decir, a ver, aguanta, ¿te acuerdas cuando te ayudé en tal cuestión? ¿Te acuerdas tal cosa? O sea, y tú me dices tal cosa y te comportas de ese modo ahora que yo me encuentro aquí,
¿Tú crees que eso es adecuado? ¿Tú crees que es justo? Bueno, quizá ya no te diga mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido de deuda influye mucho. Ojo, influye mucho la sensación de deuda. Aún hasta como papás actuamos con ese sentido de deuda. Por eso que como no le pude dar a mi hijo todo lo que quiso, ahora yo le voy a dar todo. Y se termina siendo un malcriado, ¿no? Ahí está un sentido de deuda mal usado. Pero también podemos generar un adecuado sentido de deuda en las personas para que la gente se gestione mejor. Como por ejemplo, alguien llegó tarde, dale, no hay ningún problema, ¿no? Tranqui. Y cuando se quiera, cuando necesites tú que se quede un poco más de tiempo, tú le vas a decir, puedes quedarte un poco más, por favor. Y lo más seguro es que va a tender a quedarse porque tú se lo has disculpado, no se lo has perdonado y has sabido entendérsela anteriormente, antes, sin que tú se lo hayas pedido. El líder servicial no es un bobo. El líder servicial es muy inteligente, ¿no? Por eso la figura de Jesús, ¿no? Él no es tonto, ¿no? Simplemente que es una estrategia totalmente diferente y que sigue la regla, ¿no? Aquel que quiere estar primero, sea último. Quien quiera liderar, sirva a todos los demás, ¿no? Y esto permite, cuando tú propones un liderazgo servicial, tú cambias la valla para bien. En un liderazgo común, la valla la pones alta, hacia arriba, ¿no? Quien tenga más poder, quien se entrompe, quien se ponga aquí más arriba, quien se presuma con mucho más fuerza, con mucho más carácter, con muchas más conductas fuertes, marcas tú la pauta de quien debe ser el líder. Cuando tú agarras y volteas la torta y haces en un liderazgo servicial, tú dices, el líder va a ser la persona que se arrastre más, quien sea más humilde, quien sea más servicial, quien sea más vulnerable. Y eso cambia totalmente la gestión. Ya estás poniendo la valla. Vas a evitar que haya gente que tenga malas conductas. No. Quien quiera ser un líder tendrá que ser la mejor persona para hacerlo, ¿no? Bien, entonces, eso era. No sé si hay algunas preguntas o no. Si no, ya estaríamos terminando. Y dejaría una evaluación figura analógica. ¿Sí? Para terminar. Bien. Para evaluar mi charla, quisiera que pudieran evaluar haciendo alguna analogía. Tengo primavera, verano, otoño, invierno. La idea es que cualquiera de las personas que esté aquí evalúe la sesión del día de hoy utilizando uno de estos tipos, ¿no? Es decir, para mí, la charla, Charlie, estuvo como el verano. ¿Por qué? Porque al igual como el verano, sale el sol, no sé, yo he visto la luz con lo que tú me has dicho, ¿no? Y por ende, para mí, tal cosa, ¿no? ¿Se entiende mi evaluación figura analógica? Hola, ¿se entiende? Hola, No sé, de repente podrías explicarlo un poco mejor. ya. Vamos a usar una analogía. Puedes elegir una estación del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Para que evalúes mi charla, elige una de estas y explica estableciendo relación entre la estación del año y lo que quieres tú manifestar al respecto de mi charla. Por ejemplo, tú dices, tu charla la evaluaría como primavera. ¿Por qué? Porque en primavera las plantas florecen, ¿no? Y así como florecen, es que ha sido tu charla, porque he visto y hay ideas que realmente me van a ayudar a mí mucho para poder crecer como líder o para ayudar al crecimiento de las demás personas. Entonces, para mí ha sido como la primavera, ha sido como este florecimiento de nuevas ideas que a mí me han servido. ¿Se entiende? Sí. Ya, hay que usar una analogía. Bien, ya que estás tú aquí, Ruth, ¿cómo evaluarías la charla el día de hoy? ¿Con cuál estación?
Bueno, si podría escoger alguna, Ajá. yo Dije creo uno. que podría ser el verano. ¿Por qué verano? Y porque ha sido una charla bien, aparte de amena, ha sido refrescante, relajante y, y me ha dado bastante, ¿qué se puede decir en el verano, no? Como que uno está más tranquilo, más abierto a escuchar otras cosas, así que sí ha sido un verano bonito. Gracias. Excelente. Me parece importante, así es. Estamos usando un tipo de evaluación diferente, ¿no? La evaluación figura analógica que apela a procesos cognitivos mucho más superiores, ¿no? Bien, no sé si hay una persona más que quiera hacer esta evaluación, si no, ya aquí nos quedamos. A ver, Carlos, ¿tú quisieras evaluar? Buenas noches. Dale, Carlos, escucho. Bueno, yo diría que para mí esto es como la primavera, pues nos ha dado bastantes herramientas para conocer y a partir de eso, como si fueran plantas en la primavera, dar lugar a que crezcan, ¿no? Otras ideas y otras formas de actuar. Ha dado bastantes buenos ejemplos y también lo ha explicado de una forma bastante buena. Excelente, gracias, Carlos. Fanny, ¿tú quisieras evaluar? Buenas noches. A mí me pareció como el otoño porque las ideas previas que tenía sobre cómo debía de liderar correctamente empezaron a prepararse para luego la primavera y florecer como nuevas ideas y pensamientos de cómo debería de liderar. Excelente, muchas gracias. Luis, ¿tú evalúa? ¿Estás allí, no? ¿No estás durmiendo? Luis. Ya, gracias, Luis. Ahí está, dice. Ha sido como el otoño. Un cambio de personalidad, cambia la personalidad de la gente. Bien. Ok, genial. Bien, bueno, ha sido un gusto con todos ustedes. Les agradezco mucho por la oportunidad de poder estar aquí. Pueden invitarme, podemos hacer cosas de forma presencial, no hay ningún problema. Tengo mucho más material y con gusto para poder apoyarles. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien, Dios les bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Ok, nos vemos, Luis, entonces. Nos vemos. Chao, cuídate. Chao. A ver, ahí, por ahí creo que quiere